totalmente de regreso. Bueno, y como les habíamos dicho, está aquí con nosotros la licenciada Ulloa, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Bahía de Banderas. Una tarea difícil. Sí, muchas gracias por la invitación, Pepe. ¿Está pagado? Bueno, sí, bueno. Le presto este. Qué amable, gracias. Entonces yo con este. Bueno. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por la invitación. Estamos en este momento presidiendo la Comisión Municipal de Derechos Humanos en Bahía de Banderas y agradezco la oportunidad que me das para informar a las personas, a tu auditorio, respecto a las funciones que tenemos y la manera en que podemos apoyar a la ciudadanía. Sobre todo que son temas muy difíciles, de los cuales no sabemos o no tenemos conciencia de lo que es. A veces que nomás oímos derechos humanos y creemos que todos tenemos razón. Sí, estás en lo cierto. Bueno, primero vale la pena aclarar que los derechos humanos son prerrogativas con las cuales ya nacemos. Hay corrientes dentro de la doctrina filosófica de los derechos humanos que dicen que los derechos los adquirimos desde el momento de ser concebidos como seres humanos. Hay otras personas que dicen que hasta el momento de nacer. Eso ya depende del criterio de cada quien, porque hay dos corrientes distintas y no se han puesto de acuerdo al respecto. No, y ni se pondrán porque ya ves este rollo. Sí. Pero toda la culpa la tienen las mujeres. ¿Por qué? Porque son las que conciben, son las mandonas, son las que deben de... Es que yo a veces no entiendo, de veras. No entiendo a un hombre hablando de ese derecho. Digo, pues ni puede concebir ni nada, y anda hablando que el derecho al aborto y que el derecho al no aborto. O sea, como que me saca de onda que alguien que no puede ser mujer ande instigando cosas que son de mujeres, pues. Sí, claro, estás en lo cierto, nada más que las mujeres para concebir necesitamos indispensablemente de la participación del varón. Exactamente, de acuerdo. No, sí. De acuerdo, pero aún así insisto que antes de ser madre es mujer. Sí, de acuerdo. Entonces, a mí no me quita mi derecho de réplica, que siempre les digo, está bien, que uno es el que engendra, pero la que recibe, yo vi, por ejemplo, a mí me mandan muchos cosas así de la concepción, que vea de los milagros de la vida, ya ves que hay pro aborto y todo eso, y cuando ves el milagro de una concepción de vida y lo que es la máquina de la mujer, dices, wow, ¿qué es esto? O sea, algo maravillosamente portentoso. Entonces, ¿cómo andamos en la cuestión de mujeres? Bueno, primeramente el tema de este momento, el aborto. Como acabamos de decir, las mujeres somos las que concebimos el ser en nuestro vientre. Y algo sí es muy cierto, ahorita que acabas de decir esas palabras, lo que sí no hay duda es que en el momento de la concepción las mujeres nos quedamos con el ser dentro de nosotros y no podemos huir, y el hombre tiene la posibilidad de huir de la responsabilidad que esto implica. Ahí es donde yo considero que entran las palabras que acabas de decir y tienes toda la razón. Ahí nace el derecho, en el momento de concebir nace el derecho de la mantención, el derecho de todo, en ese momento nace el derecho, cosa que en ocasiones los hombres no entendemos. Así es. Entendemos hasta que hay que ir a registrarlo, ahí ya no. ¿Verdad? Sí. Creo que por ahí vamos entendiendo, licenciada. Sí, claro, hay muchos hombres que no cumplen con su responsabilidad de hombres ni tampoco de padres. Entonces, las mujeres tienen la obligación, tienen primeramente el derecho de ser apoyadas por el hombre que les apoyó, que les ayudó a concebir aquel ser, pero también tienen la obligación de velar por los intereses de aquel bebé, de aquella criaturita. Tienen la obligación de ir a luchar, de hacer su orgullo a un lado y luchar porque el niño tiene derecho tanto a la manutención por parte del padre como a recibir el amor del padre, a recibir los cuidados del padre. Y mira, por ejemplo, ya los que tenemos mucho tiempo en esto de los medios de comunicación, servicio social, sabemos que el amor de una manera o de otra se puede suplir. Sí. Pero el hambre, el hambre no. No, sí, definitivamente. Es difícil y más si abandonas en el momento de concebir.
¿Es lo correcto? Concebir. Pues más difícil, ¿no? O sea, porque pues se ocupa la alimentación, se ocupa el cariño. El psicólogo, todo. Estas cosas que hay que ponerle, hay que buscar la forma. Yo sé que hay veces, y luego hoy tenemos, por ejemplo, el problema de tantas madres solteras jovencitas. Sí, es otro problema muy chiquitas. Ya están, o sea, ya están aventajadas, pues, en ese sentido de 11, 12 años. Sí, y yo creo que es falta de orientación, es falta de cuidados, porque las madres ahorita tenemos que trabajar de la misma manera que los padres, entonces estamos descuidando esa área importante que es la educación y el cuidado de los hijos, la atención. Entonces los hijos, cuando uno no les informa como padre, ellos buscan la información y muchas veces se la encuentran errónea. Oye, y pasa eso. A veces me critican muy duro y me dicen que soy muy duro. Pero yo les voy a decir algo, y pasa allá en Bahía de Banderas o pasa en Puerto Vallarta. ¿Cuánta gente no vive en un cuarto? 3, 4, 8, 6, y todavía la mamá con otros hijos llega, se encuentra a un amigo en el malecón, se echan una chévere, una caguama, y va y se lo lleva. Sí. Conciben un hijo, y luego dice, es que trata mejor a su hijo que a los míos. Pues lógico, es normal. O sea, si lo ves fríamente, es cierto. Claro. Ya llegó cuando había 5 más y tiene uno, él dice, no, pues yo te doy para el mío. Claro. No, y es que es la obligación de él nada más apoyarlo con su hijo, porque los otros fueron concebidos con otro hombre, entonces el otro hombre tiene la obligación de cubrir su responsabilidad y la madre tiene la obligación de exigirle que cumpla. Y es lo que por ejemplo, ese tema conmigo vienen a veces muchas señoras que me dicen, es que tengo 4 hijos y no me da ni siquiera para comprar 1 kilo de huevo, ni nada, ni mucho menos. Oiga, ¿y los 4 son de él? Bueno, nomás el último, pero debe de quererlos igual porque está conmigo aceptando. Y dice uno, no. Bueno. No, pues la verdad que es un difícil. Claro. Muy fuerte. Sí, se da mucho. Con eso de los divorcios, bueno, hay familias ya que están divididas y que están compartidas también. Y pasa lo que acabas de mencionar. Pero bueno, no hay que olvidarnos que tenemos obligaciones, pero también los hombres tienen sus derechos. No tienen derecho a nada más cumplir con lo que le corresponde. No tiene que andar cargando con responsabilidades que le competen a otros. Oye, licenciada, dígame. ¿Ha habido hombres que te han ido a decir, oiga, me quejo de que mi vieja me pega? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, por fin. Por fin. Sí, los hay. Uno más, que somos unámonos, compañeros. Sí. Contra el bullying. Podemos hacer una asociación civil en protección al hombre. Oye, ¿cuál bullying? Esa ya es una madrina, ¿no? Sí. ¿En serio? Claro, sí han ido. No, son más las mujeres que han acudido sí. Por ese problema, pero sí también los hombres. ¿Cuál es el problema que más se presenta con usted? Bueno, en la comisión recibimos más quejas en contra de los policías. ¿Por qué es nomás? Sí, es bueno, tanto los municipales como los estatales o la Policía Nayarit que tenemos ahorita en nuestro estado, cuando es contra la Policía Nayarit, nosotros lo que hacemos es orientar a la persona porque no es nuestra competencia, pero le apoyamos haciéndole escrito, se le levanta la queja y se remite a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tepic. Para poder hacer. Sí, para que se pueda hacer el proceso que legalmente corresponde. Licenciada Esmeralda, ¿es consejo lo de usted? No, es una comisión municipal. O sea, municipal. Está dentro del ayuntamiento. Sí. Es una dependencia prácticamente Bueno, no es una dependencia, es un organismo autónomo. Que considera la ley municipal. Como dice municipal, entonces todos pensamos que es parte del municipio. No tendría razón de ser así. Exactamente. Qué bueno. Nomás si queremos aclarar porque ya la policía y lo dentro del municipio de derechos humanos. Organismo autónomo. Es un organismo autónomo que se encarga de vigilar y proteger los derechos humanos en nuestro nivel municipal. El apoyo nada más de local, de escritores, eso se le da al municipio, pero ahí son autónomos. Sí, estamos en la lucha desde que yo estoy ahí de que se independice, de que se le dé un presupuesto porque la ley así lo maneja, sin embargo no lo hemos podido conseguir. Solamente recibimos nuestros sueldos y el apoyo material, una computadora, escritorios, pero tengo el personal a mi cargo capacitado para ejercer con autonomía y con respeto. Eso es lo primero en lo que nos pusimos de acuerdo y estamos actuando así desde que yo estoy gestionando esa comisión. A ver, entonces entendemos. Usted depende de
Del Estado. Quiero pensar que derechos humanos del Estado. Directamente de la ley municipal. Se originó la comisión municipal a partir de la ley municipal. De ahí se creó el organismo autónomo. El municipio tiene obligación de darle un presupuesto cada año a la comisión. Sí se le otorga un presupuesto, sin embargo, pues no lo podemos manejar de manera que alcance a hacer todo lo que debiera hacer para que se dejen de violentar los derechos humanos en el municipio por falta de recursos. Fíjate, estamos hablando del mismo tema. ¿Sí? Necesitamos, por ejemplo, derechos humanos es muy importante. Sí, absolutamente. Por todos lados, por donde lo quiera ver, ultrajes, violencias, violentados, olvidados, maltratados, violados, enajenados, la trata de blancas, ¿dónde no entra derechos humanos? Dicen que los derechos empiezan donde terminan los de otro y donde termina empiezan los del otro, o sea que no hay principio y fin, van pegados. No, sí, así es. Los derechos empiezan donde terminan los del tercero, como bien lo acabas de decir. Y lo que sí quisiera que quedara muy claro es que los derechos humanos no nos los otorga el Estado mexicano, no nos los otorgan las leyes. Lo reconoce el Estado mexicano a través de las leyes, pero los derechos humanos son irrenunciables para nosotros. Nosotros nacimos con ellos, fuimos concebidos ya con esos derechos y tenemos la obligación de hacerlos respetar. El Estado mexicano tiene instituciones para garantizar ese respeto y las comisiones de derechos humanos son una de ellas. Licenciada, ¿hasta dónde o en qué momento yo tengo que acudir a derechos humanos? Porque ahora es cualquier cosa, háblenle de derechos humanos. No me muevo si no viene de derechos humanos. Es una pregunta que agradezco. Mira, puedes acudir por cualquier motivo porque se te va a dar orientación. Sin embargo, en las comisiones de derechos humanos recibimos quejas de violaciones a tus derechos por parte de algún funcionario público. En el caso de la comisión que presido, que tengo el honor de presidir, son a nivel municipal. Las comisiones estatales que están reconocidas en la Constitución tienen la responsabilidad de atender cualquier queja en contra de cualquier funcionario estatal, y la Comisión Nacional puede recibir quejas de todo tipo que le lleves y ellos ya se encargan de remitirlas a quien compete. Voy a ir porque me hacen menos a mí. Porque le da más al otro y a mí no. Es un buen tema, ¿verdad? Claro. Sí. Es un buen tema. Fíjate, Pepe, que normalmente lo de derechos humanos lo estás leyendo a diario. ¿Sí? Y de repente sucede eso, o sea que ya la gente se mueve más con derechos humanos que con abogados, que con jueces municipales, o sea, siempre a derechos humanos. Siente más protección de derechos humanos que cualquier otra instancia. Porque ellos sacan el asunto lo más rápido posible para no tener ahí rezagado. Sí, es que tenemos la capacidad de que no tenemos tanta burocracia dentro del organismo. Lo podemos hacer de manera verbal, de manera telefónica, y no hace falta que haya ciertos días para poder aplicar el derecho. Pero más sin embargo vemos que algunas autoridades no hacen caso a derechos humanos, ¿verdad? Estoy bien, ¿verdad? Sí, estás en lo correcto. Algunas autoridades no hacen caso, pero es bajo su responsabilidad, porque existe otro organismo que poca gente tiene acceso a esa información porque no hay mucha difusión al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando aquí, por ejemplo, ya llevaste un juicio civil, penal, cualquier tipo, y tú crees que el Estado mexicano violentó tus derechos, no te hizo caso ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no te hizo caso ningún organismo en tu país, estás en el derecho de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ellos, si no el Estado mexicano, cuando lleva el proceso y cuando la Corte Interamericana define que sí fueron violentados tus derechos, cuando tiene un sustento después del proceso, le manda un informe al presidente de los Estados Unidos mexicanos, que en este caso sería el señor Enrique Peña Nieto, responsabilizándolo de lo que a ti te pase por esas violaciones que sufriste. Entonces, si no acata la resolución de la Corte Interamericana, el Estado mexicano incurre en responsabilidad grave y puede ser sancionado. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a darle agilidad, son las 12 del día con 57 minutos. Vamos a preparar unas chiquitinas para que las goces. Muy bien. Que van a cantar ya. Que no, ¿cómo que no? Ahora canta, ¿verdad? No, que no, ¿cómo no? Ahora se ponen a cantar porque a eso vinieron. Y ahora cantan porque a la Feria de San Marcos, ¿cómo la canción? Sí.
Y aquí vine porque vine a la Feria de las Flores y ahora vas a cantar, mijito. Toda la semana querían cantar y ahora canto. Entonces le queremos decir a Ruth, en cuanto estemos listos, salimos para que nos acompañe la licenciada con la primera artista que tenemos el día de hoy, para que nos digas cuál van a cantar y qué van a hacer y qué van a decir. ¿Te parece correcto? Hacemos una pausa y regresamos con nuestra primera artista del día de hoy. Regresamos. Chiquitinas, hermosas, preciosas. En Plaza Caracol, estamos entre amigos. Lo que le estamos diciendo es que hay muchas preguntas, ¿verdad? Que no acaba uno de preguntar porque derechos humanos es tan intenso y tan grande que hay gente que, por ejemplo, también abusa de los derechos humanos. Sí. Porque ya es como una herramienta de que... ¿Protección? De que yo te agredí y a fuerzas me tiro o me hago algo, digo que tú me hiciste. Y ya te acuso de brutalidad, una cosa así de... Sí pasa. Es una pregunta que también nos han hecho en los cursos algunos funcionarios, los policías o los agentes de tránsito dicen, bueno, es que yo no lo golpeé, él solo se dio el golpe porque no permitía que lo detuviera y luego dijo que yo había sido. En este caso yo les digo que ahorita tenemos la herramienta, con cualquier celular se puede grabar ese acto. Ya que tenemos celulares para grabar, pero pues yo con este, ¿qué grabo? No, bueno, el sonido, no. Por lo menos el sonido, pero sonido, ¿verdad? Pero aparte también esas situaciones es muy raro que ocurra estando nada más tanto la persona que dice haber sido agredida como el que se supone agredió. Entonces, con las personas que están alrededor viendo la situación, podemos invitarlos a que atestiguen que el dicho que decimos nosotros, como el policía puede decir, invite a las personas a que vayan a atestiguar que en realidad fue la que se dice víctima quien se dio solo el golpe. En estos, bueno, sabemos que estamos ahorita viviendo una época de mucha violencia. Sí. De mucha violencia por todos lados, por todos los extremos. Se ha acrecentado la denuncia hacia funcionarios, hacia policías, es lo que más yo creo. Sí, hay periodos. En este momento no hay tantas agresiones, no hay tantas quejas en ese sentido, pero sí hay periodos en los que se acrecenta. Para eso necesitaríamos hacer un estudio de las quejas que tenemos en los registros y hacer una estadística para poder responder con certeza esa pregunta. Pero yo creo que es lo que más se da, Pepe, porque yo he sido testigo de en ocasiones que el malandrín, por ejemplo, se golpea solo. Sí. Porque ya sabe que hablando de derechos humanos, va a derechos humanos y ya lo sueltan, Pepe. Entonces se golpean, se dan contra las rejas, con lo que encuentran, se dan antes de subirse y cuando lo llevan arriba también se golpean. Ella ya se lo sabe. Sí. Y todos piden derechos humanos. Licenciada Esmeralda. Esmeralda. Viene periodo vacacional. ¿Sí? ¿A dónde recurrir para que en un momento dado alguien que tenga una queja de derechos humanos, sí, con usted? Bueno, primeramente es cierto, viene el periodo vacacional y quiero aclarar que no importa la nacionalidad del quejoso, estamos nosotros para servirles. Sean residentes de Bahía de Banderas o de otra parte de la República, incluso del extranjero, nosotros les vamos a dar la atención. Estamos en las oficinas, se ubican en San José del Valle, en el centro. San José del Valle. San José del Valle, Juárez número 9. ¿Del Valle? Sí. San José del Valle, Nayarit. Juárez. Juárez número 9. Juárez número 9. Número 9. ¿Qué es lo más recomendable? Primero, ¿acudir al Ministerio Público o acudir a Derechos Humanos? Cuando la agresión es por parte de un particular, lo mejor es acudir a la agencia del Ministerio Público. Ahí tiene que recibir la atención y orientación. Sucede también que el Ministerio Público no satisface las necesidades del denunciante, entonces van con nosotros y ya les podemos apoyar, ya sea haciendo su denuncia por escrito, orientándolo legalmente qué es lo que corresponde a su solicitud. Fíjate que, no sé, has de tener un buen carácter, ¿verdad? Un buen temple. ¿Eres enojona? No. Porque... Cuando se ocupa nomás, ¿no? No, bueno, sí, bueno, eso sí, firme sí. Firme sí. Firme sí. Porque yo me imagino que
estancia pues en tu lugar, tienes que tener firmeza. Claro. Y sobre todo mucha paciencia porque hay que oír todo. Así es. Escuchar, ¿verdad? Saber escuchar, ¿verdad? El de una parte y la otra parte. Sí, eso definitivamente. No puedes formarte un criterio si no has escuchado a una parte y a la otra. Como la que le digo, ¿verdad? El muchacho que le digo, no, es que, pues salió embarazada, sí, pero hubo violencia, dice el muchacho. ¿Pero por qué hubo violencia? Dice, es que en el último beso me atarragó una mordida y mire cómo me dejó, yo me reclamo. Parte de que rompemos el hielo es que le decimos a nuestros hijos, a nuestras nietas, a los que platicamos, que es bien importante la comunicación ahorita que está sucediendo a los hijos menores. Aquí me llegó un caso que una señora vino y me dijo, ayúdeme. A ver, ¿en qué quiere que le ayude? Mi hija la dejó el marido y se le peló a Estados Unidos, dice que para traer dólares. Y entonces me dejó a sus hijos y ahora ya tiene un novio que lo trae a mi casa. O sea, es su casa suya, de la mamá, sí. Entonces ya tiene los nietos. Su hija trajo a su novio y ya vive con usted, sí. Y ahora mi hijo de 21 años se trajo a su novia de 15 años y están viviendo en mi casa también. Y es en Valle de Banderas, ¿no? Bonita familia. Lo que a mí se me ocurrió decirle a la señora, en ese momento le dije, pues vaya a los derechos humanos, platíquele al psicólogo o a alguien, porque creo que la que está mal es usted. Y me dijo, ¿por qué? Digo, vaya y demande a sus hijos por gandallas y abusivos. Dije, porque la van a acusar. Si la familia de la novia vaya acusa a su hijo de secuestro, usted es cómplice. ¿Pero por qué? Pues no me contesta. Sí. ¿Por qué? Porque está en su casa y es menor de edad y tienen sexo y usted lo consiente. ¿Sí o no? Bueno, sí puede ser acusado por parte de la familia de la menor por el delito de estupro. ¿De estupro? Sí, por estupro sí procede. Cualquier delito es causa de una penalidad corporal que tiene que ir a la cárcel. Y la madre también es cómplice del acto. No puso, o sea, dice la ley que no por ser uno ignorante está uno exento de la responsabilidad. Sí, así dice. Bien clarito. Oiga, si a su casa le llevan un menor de edad y usted no pone orden en eso, pues ¿cómo pues? Entonces, regresando al tema original, ¿qué es lo que más te preocupa a ti dentro de lo que tú recibes o lo que tú atiendes? Lo que más me preocupa, bueno, primeramente que sí hay muchas violaciones a los derechos humanos dentro del municipio y estas violaciones se dan por la ignorancia. Volvemos a... Sí, tanto de la ciudadanía que no los sabe hacer valer, como por parte también de los funcionarios que no saben hasta dónde llega su función, aparte de que sí se les está constantemente capacitando, sí se les está informando, pero parece que con el hecho de traer algún uniforme o alguna credencial que los identifica como funcionarios públicos, se sienten algunos, no digo que todos, pero sí sienten como que tienen un poder por más allá, un fuero, y no es así. Pues yo creo que aquí lo que más le temen toda la gente es a la denuncia, ¿no? Ir a denunciar, ¿verdad? Porque debe haber muchísimos casos y no se denuncian. Mucha gente prefiere, sobre todo la mujer, aguantar que golpeo, que la falta de dinero y todo eso, por pues miedo a la denuncia, ¿no? Como el caso viral ahorita de las redes sociales del diputado que cambiaba favores sexuales por puestos. Dice uno, hoy se da a conocer porque hay redes sociales y se hace viral, pues. Sí. Se hace el chisme, pero de volada. Y más si es de un partido político, por los otros están esperando. Más en estos tiempos. No, o sea, están esperando que el rojo haga algo para aventársele el verde, el azul, el colorado, el amarillo, el naranja. Sí. O sea, se da mucho eso ahorita. Sí pasa. Mire, en cuanto a lo que acaba de decir del funcionario bueno, creo que se refiere al presidente del PRI del Distrito Federal. Sí. Ese es un tema
que estamos, en mi caso, lo tomo muy, muy grave porque en este país, y estamos en una ciudad donde se da mucho también, aquí en Puerto Vallarta, no lo digo yo, lo dicen otros organismos autónomos, la trata de personas. La trata de personas, para mi juicio como abogada, es un tema de los más graves que podemos enfrentar en el país. Los que somos abogados, los que somos funcionarios y los que trabajamos en el ámbito que trabajemos, tenemos que preocuparnos por resolver esa situación. No es posible que estando en el año 2014, después de tanta sangre que se ha derramado por la protección a los derechos humanos, vemos películas que nos hacen llorar sobre la esclavitud. Quiero decirles que la trata de personas no es otra cosa que la esclavitud en el 2014. Pues fíjense que el otro día, yo hablando de eso, me fui a ver esa película de los 300 héroes, no sé qué, y lo primero que hacen es robarse a las mujeres y violarlas. Entonces dice uno, bueno, sí. Y aquí se clausuró un simposio que iba a haber de los derechos humanos porque la gente estaba ocupada. Entonces dice uno, pues yo ya no entiendo. Si nos están pasando películas de hace, cuando empezaba la humanidad y todo eso, la civilización, y era lo primero que hacía, robarse a las mujeres. Yo creo que ahora la trata de blancas es más castigable cuando privas de la libertad, porque de una u otra manera tienes 18 años y sabes lo que haces y puedes denunciar. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que la trata de blancas es en el momento en que ya te obligan, Pepe, te obligan a hacerlo, ¿sí? No te dicen, bueno, se trata de esto, no, desde ahí en adelante ya o lo haces o aquí te vas. Así es, no, es que es cuando se da el delito, porque estás forzando, estás a que trabaje para ti una persona, niño, mujer, lo que sea, o anciano, hombres o mujeres, a todos nos puede pasar, lo estás forzando de alguna manera y eso es esclavitud. Y se ocupan dos factores importantes, un abogado y un doctor. Siguen siendo elementales porque ya viste, por ejemplo, salió lo de la señora que era de los derechos humanos en México, la que tenía toda la Liga de la Condesa, no sé qué rayos. Imagínate nomás lo que estamos hablando. Y ahora viene el rey de la basura. O sea, nomás que se le escarbe poquito y hay pus por todos lados. Pues es que es el dinero, ¿no? Al último, ¿no, Pepe? Lo que te hace, ¿no? Si en un momento dado no, les dejaras trabajar, bueno, pues es un dinero fácil que ganan. Yo quiero imaginarme cuánto gana una mujer de esas, ¿verdad? Pues es que también aparte de eso, no es tanto lo que gane. Por ejemplo, los que hemos hecho, lo que hemos tenido trato directo, por ejemplo, con cabarets, con antros. Por ejemplo, yo tuve mucho contacto porque en la sucursal donde yo manejaba del banco, en la sucursal Libertad, allá en Guadalajara, había muchos antros, pues lo que se llamaban antes burdeles, cantinas y todo eso. Y créanmelo, que no había tanto lo como hay ahorita. Las mujeres iban a ahorro. Por ejemplo, nosotros tenemos un cajero ambulante nocturno que iba a recoger los ahorros y tú las veías bien, o sea, y estamos hablando de los 70s por ahí más o menos. En los 90s ya fue muy diferente. Y hoy es... No, ahora es porque yo digo una cosa, que los que crecieron en ese sistema los fueron enseñados con otra madurez, pues, pero esos fueron enseñando a sus hijos y sus hijos fueron deformando por las educaciones que fueron enseñando a sectores grupales fuertes de paramilitares, de no sé qué, que fueron de las fuerzas especiales. Entonces llegaron con un poder tan grande que empezaron a someter y a enseñar otro sistema de vida, pues vamos. ¿Por qué? Hoy vemos que hay jóvenes que se atreven a hacer lo que en nuestro tiempo, cuando mucho era una descalabrada, pues. Pero hoy tú ves al joven que dijo, no, pues yo le corté los dedos, yo les corté la cabeza, sí, yo los mataba, yo y esto. Entonces, ¿por qué? Porque es la secuencia degeneracional, anticultural que se está viviendo, o que se desarrolló su infancia desde chiquito en ese nivel que había, que para él era normal ver eso, ¿verdad? Sí, así es. Cuando un niño ve violencia todos los días se acostumbra a la violencia y ya después no le asombra.
Incluso empieza a ejercer violencia primeramente con seres más indefensos que él, como los animales o los hermanos más chiquitos. Como a él lo fueron agrediendo. Sí, así es. Cultura. Es cultura, totalmente. Y estamos hablando que nuestro educación, ¿verdad? Es más de cultura que de hambre. Y hay que recordar también que hace varios años en la SEP, durante creo que más de una década, no sé el tiempo exacto. Nos vamos a hacer una pausa comercial. Le recordamos que son las 1:15 ya, santo cielo. Okay. Oiga, licenciada, traemos un buen tema, ¿eh? Sí, hay muchos temas. Totalmente, hay muchos temas interesantes. Ustedes pueden participar, ¿eh? Cualquier pregunta que quieran hacerle, nos levantan la mano y con todo gusto los escuchamos. Así es que aprovechese porque no hay diario de esto. Regresamos rápidamente. Estamos entre amigos. Las Caracol, con el Galindo, Leizado Ulloa y Pepa Botello.